Desarrollo cognitivo durante los 3 primeros años. Los primeros años de vida tienen una gran importancia para el desarrollo infantil y además también lo tienen en la evaluación periódica del desarrollo en sus diferentes áreas. Estamos hablando de cognición, motricidad, lenguaje y conducta social. Por otro lado, el estudio del desarrollo cognitivo busca resolver muchos enigmas que han intrigado a científicos durante años, como por ejemplo, si es posible pronosticar qué tan listo será un bebé en el futuro, cómo medir la inteligencia, cómo y cuándo se desarrolla la memoria, etc. Muchos de ellos se han basado en 6 enfoques y precisamente son estos los que expondremos a continuación. Enfoque conductista. Los bebés nacen con la habilidad de aprender de lo que ven, oyen, huelen, prueban, tocan y tienen cierta habilidad de recordar lo que aprenden. El principal interés de este enfoque son los mecanismos del aprendizaje, distinguiendo el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Condicionamiento clásico permite que el lactante se anticipe un suceso mediante asociaciones entre los estímulos que por lo general ocurren juntos. Ejemplo, un padre ansioso por capturar los momentos memorables de su hija Ana le toma fotos en las que sonreía y gateaba, pero cada vez que él disparaba el flash, Ana parpadeaba. Una tarde, Ana vio a su padre con la cámara a la altura de los ojos y ella parpadeó antes del flash. Había aprendido a asociar la cámara con la luz brillante, de modo que la sola presencia del aparato activaba su reflejo de parpadeo. Condicionamiento operante. El infante aprende a dar cierta respuesta a un estímulo medioambiental, como por ejemplo sonreír ante la presencia de sus padres, con el fin de producir un efecto particular que sería la atención parental. El refuerzo es fundamental para el aprendizaje. Enfoque psicométrico. Pruebas de desarrollo e inteligencia. Comportamiento inteligente. Conducta que está orientada a la meta y que se adapta a las circunstancias y condiciones de vida. Es decir, está dirigida a adaptarse. La inteligencia permite que las personas adquieran, recuerden y utilicen el conocimiento, comprendan los conceptos, relaciones y resuelvan problemas. Las metas psicométricas son medir cuantitativamente los factores que se esperan que componen la inteligencia, como comprensión, razonamiento, y a partir de los resultados de estas medidas pronosticar el desempeño futuro. Nombraré algunas de las pruebas más importantes. Pruebas de coeficiente intelectual. Son pruebas psicométricas que buscan medir la inteligencia mediante la comparación del desempeño del individuo sometido a prueba contra normas estandarizadas. Pruebas para infantes y niños pequeños. Dado que los bebés no pueden decirnos lo que saben y cómo piensan, la manera más efectiva de estimar su inteligencia es evaluando lo que pueden hacer. Aunque es imposible medir la inteligencia en los lactantes, es posible examinar su desarrollo cognitivo. Las pruebas de desarrollo comparan el desempeño de un bebé en una serie de tareas que tienen normas establecidas con base en lo que puede hacer un gran número de lactantes e infantes a edades específicas. Escalas de Baylor. Son pruebas estandarizadas del desarrollo mental y motriz de infantes y niños pequeños. Escalas de Hume. Instrumento para medir la influencia del entorno familiar en el crecimiento cognitivo de los niños. Intervención temprana. Es un proceso sistemático de prestación de servicios para ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos pequeños. Enfoque piagetiano. La primera de las 4 etapas de Piaget de desarrollo cognitivo es la etapa sensoriomotriz. Durante ella se abarca del nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. Los infantes aprenden sobre ellos mismos y su mundo a través de sus actividades sensoriales y motrices en desarrollo. Los bebés dejan de ser criaturas que responden principalmente por reflejos y se convierten en niños con objetivos. Empiezan aplicando habilidades con las que nacen, principalmente la succión y presión, a una amplia gama de actividades como llevarse el seno de su madre a la boca o su propio pulgar. De manera similar, los bebés pequeños mueven una sonaja de manera refleja. Cuando por fin se percatan de que el ruido viene de la sonaja, empiezan a agitar todo lo que pueden sostener en un esfuerzo por reproducir el sonido. De esta forma, los bebés empiezan a organizar sus experiencias ajustándolas a categorías rudimentarias. La imitación es una importante manera de aprendizaje, volviéndose especialmente valiosa hacia el final del primer año, cuando los bebés ponen a prueba nuevas habilidades. Para los lactantes, la imitación cumple una función adaptativa, no así para los bebés mayores.
Otro resultado importante de la etapa sensoriomotora es el desarrollo de la permanencia del objeto, es decir, la conciencia de que los objetos continúan existiendo incluso cuando están fuera de la vista. Para un niño recién nacido, los objetos que desaparecen simplemente dejan de existir, fuera de la vista, fuera de la mente, pero a medida que los niños ganan experiencia con el mundo, desarrollan un sentido de permanencia del objeto. Entre los 18 y 24 meses de edad, crean habilidades para formar representaciones mentales de los objetos y manipular esas representaciones con la cabeza. Para el final de la etapa sensoriomotora, los niños pequeños también han desarrollado la capacidad de autorreconocimiento, es decir, son capaces de reconocer que el niño en el espejo soy yo. Enfoque de la neurociencia cognitiva. Estructuras cognitivas del cerebro. La creencia de Piaget de que la maduración neurológica es uno de los principales factores en el desarrollo cognitivo se confirma con la investigación cerebral actual. Los crecimientos cerebrales repentinos, o sea, los periodos de rápido crecimiento y desarrollo, coinciden con cambios en el comportamiento cognitivo similares a los descritos por Piaget. Algunos investigadores utilizan rastreos cerebrales para determinar qué estructuras cerebrales afectan determinadas funciones cognitivas y para obtener un mapa de los cambios asociados con el desarrollo. Los rastreos cerebrales proporcionan evidencia física de la localización de dos sistemas independientes de memoria a largo plazo. Estos dos sistemas son el sistema implícito y explícito, que adquieren y almacenan diferentes tipos de información. La memoria implícita, que se desarrolla de manera temprana en la lactancia, se refiere al recuerdo que ocurre sin esfuerzo o incluso sin una conciencia activa. Trata sobre los hábitos y habilidades, tales como saber cómo lanzar una pelota o, por ejemplo, un lactante que patea al ver un móvil familiar. La memoria explícita, también llamada memoria declarativa, es la rememoración consciente e intencional, generalmente de hechos, nombres, acontecimientos y otras cuestiones que se pueden afirmar o declarar. La imitación demorada de conductas complejas es evidencia de que la memoria declarativa se desarrolla al final de la lactancia y en la primera infancia. Por otro lado, también se considera que la corteza prefrontal, o sea, la porción grande del lóbulo frontal directamente detrás de la frente, controla muchos aspectos cognitivos. Esta parte del cerebro se desarrolla más lentamente que cualquiera de las demás. Durante la segunda mitad del primer año de vida, la corteza prefrontal y los circuitos asociados se desarrollan o hacen desarrollar la capacidad para la memoria de trabajo. Es el almacén a corto plazo de información que el cerebro procesa o trabaja de manera activa. En la memoria de trabajo es donde se preparan o de donde se recuperan las representaciones mentales para almacenarlas. Aunque los sistemas de memoria continúan desarrollándose más allá de la lactancia, el surgimiento temprano de las estructuras de memoria en el cerebro subraya la importancia de la estimulación ambiental desde los primeros meses de vida. Los teóricos e investigadores sociocontextuales prestan particular atención al impacto de las influencias ambientales en la capacidad cognitiva de los seres humanos. Enfoque sociocontextual, aprendizaje a partir de la interacción con cuidadores. Los investigadores, influidos por la teoría sociocultural de Vygotsky, estudian la manera en que el contexto cultural afecta a las primeras interacciones sociales que pueden promover la competencia cognitiva. La participación guiada se refiere a las interacciones mutuas con adultos que ayudan a estructurar las actividades de los niños y tienden un puente entre la comprensión del niño y la del adulto. Este concepto se inspiró en la perspectiva de Vygotsky acerca del aprendizaje como proceso de colaboración. A menudo, la participación guiada se lleva a cabo en el juego compartido y en las actividades diarias en las que los niños aprenden de modo informal las habilidades, conocimientos y valores importantes en su cultura. Debido a esto, podemos concluir
que el contexto cultural influye en la manera en que los cuidadores contribuyen al desarrollo cognitivo. Quizás sea más probable la participación directa de los adultos en el juego y aprendizaje de los niños en una comunidad urbana de clase media, en la que los padres o cuidadores tienen más tiempo, mayores habilidades verbales y posiblemente más interés en el juego y aprendizaje de los niños, que en una comunidad rural, en un país en desarrollo, en donde es frecuente que los niños observen y participen en las actividades laborales de los adultos. Fundamentos del desarrollo psicosocial. Aunque los bebés comparten patrones comunes de desarrollo desde el inicio, cada uno muestra una personalidad distinta. La mezcla relativamente constante de emociones, temperamento, pensamiento y conducta que hace única a cada persona. Un bebé puede estar alegre casi siempre, mientras que otro se molesta con facilidad. Un pequeño juega contento con otros niños, mientras otro prefiere jugar solo. Esas formas características de sentir, pensar y actuar, que reflejan influencias congénitas y medioambientales, influyen en la manera en que los niños responden a los demás y se adaptan a su mundo. Desde la infancia, el desarrollo de la personalidad se entrelaza con las relaciones sociales. Esta combinación es llamada desarrollo psicosocial. La teoría del desarrollo psicosocial fue ideada por Erik Erikson a partir de la reinterpretación de las fases psicosexuales desarrolladas por Sigmund Freud, en las cuales subrayó los aspectos sociales de cada una de ellas en 4 fases principales. Número 1. Enfatizó la comprensión del yo. Número 2. Puso en relieve las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Número 3. Propuso el concepto de desarrollo de la personalidad. Número 4. Investigó acerca del impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en desarrollo. Los 8 estadios psicosociales. Confianza versus desconfianza. Este estadio transcurre desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida y depende de la relación o vínculo que se haya creado con la madre. La relación con la madre determinará los futuros vínculos que se establecerán con las personas a lo largo de su vida. Es la sensación de confianza, vulnerabilidad, frustración, satisfacción, seguridad, la que puede determinar la calidad de la relación. Autonomía versus vergüenza y duda. Este estadio empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida del niño. Durante este estadio, el niño emprende su desarrollo cognitivo y muscular, cuando comienza a controlar y ejercitar los músculos que se relacionan con las expresiones corporales. Este proceso de aprendizaje puede conducir a momentos de duda y de vergüenza. Asimismo, los logros en esta etapa desencadenan sensaciones de autonomía y de sentirse como un cuerpo independiente. Iniciativa versus culpa. Este estadio viaja desde los 3 hasta los 5 años de edad. El niño empieza a desarrollarse muy rápido, tanto física como intelectualmente. Crece su interés por relacionarse con otros niños, poniendo a prueba sus habilidades y capacidades. Los niños sienten curiosidad y es positivo motivarles para desarrollarse creativamente. En caso de que los padres reaccionen negativamente a las preguntas de los niños o la iniciativa de estos, es probable que les genere sensación de culpabilidad. Laboriosidad versus inferioridad. Este estadio se produce entre los 6 a los 7 años hasta los 12 años. Los niños muestran un interés genuino por el funcionamiento de las cosas e intentan llevar a cabo muchas actividades por sí mismos con su propio esfuerzo y poniendo en uso sus conocimientos y habilidades. Por esta razón es tan importante la estimulación positiva que puede ofrecerles la escuela, en casa o por el grupo de iguales. Este último comienza a adquirir una relevancia trascendental para ellos. En el caso de que esto no sea bien acogido o sus fracasos motiven las comparaciones con otros, el niño puede desarrollar ciertas sensaciones de inferioridad que le harán sentirse inseguro frente a los demás. Exploración de la identidad versus difusión de identidad. Este estadio tiene lugar durante la adolescencia. En esta etapa, una pregunta se formula de forma insistente: ¿quién soy? Los adolescentes empiezan a mostrarse más independientes y a tomar distancia de los padres. Prefieren pasar más tiempo con sus amigos y comienzan a pensar en el futuro y a decir qué quieren estudiar, en qué trabajar, dónde vivir, etc.
La exploración de sus propias posibilidades se produce en esta etapa. Comienzan a apuntalar su propia identidad basándose en las experiencias vividas. Esta búsqueda va a causar que en múltiples ocasiones se sientan confusos acerca de su propia identidad. Intimidad frente al aislamiento. Este estadio comprende desde los 20 años hasta los 40 aproximadamente. La forma de relacionarse con otras personas se modifica. El individuo empieza a priorizar relaciones más íntimas que ofrezcan y requieran un compromiso recíproco, una intimidad que genere una sensación de seguridad, de compañía y de confianza. Si se va de este tipo de intimidad, uno puede estar rozando la soledad o el aislamiento, situación que puede acabar en depresión. Generatividad frente al estancamiento. Este estadio transcurre entre los 40 hasta los 60 años. Es un lapso de la vida en que la persona dedica su tiempo a su familia. Se prioriza la búsqueda de equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Una productividad que está vinculada al futuro, al provenir de los suyos y de las próximas generaciones. Es la búsqueda de sentirse necesitado por los demás, ser y sentirse útil. El estacionamiento es esta pregunta que se hace el individuo: ¿qué es lo que hago aquí si no sirve para nada? Se siente estancado y no logra canalizar su esfuerzo para poder ofrecer algo a los demás y a los suyos. Integridad del yo frente a la depresión. Este estadio se produce desde los 60 años hasta la muerte. Es un momento en que el individuo deja de ser productivo, o al menos no produce tanto como era capaz anteriormente. Una etapa en que la vida y la forma de vivir se ven alteradas totalmente. Los amigos y los familiares fallecen. Uno tiene que afrontar los duelos que causa la vejez. Importancia del desarrollo psicosocial. Una importancia es buscar lograr en el desarrollo psicosocial del niño o niña es el despliegue máximo de sus capacidades y potencialidades para que en un futuro pueda tener un conocimiento crítico de la realidad y participación en la sociedad. Por esto es importante comprender la necesidad de invertir en los niños pequeños, ya que así maximiza su bienestar en el futuro. Otra importancia del desarrollo psicosocial es que si la carencia efectiva hacia un niño en sus primeras etapas genera un déficit emocional, lo anterior conlleva varios problemas, entre ellos el desarrollo físico, ya que el descuido emocional o la falta de acompañamiento de los padres da lugar a un desequilibrio en aspectos tales como baja de peso o el crecimiento. A esto se le llama fracaso no orgánico. La socialización es el proceso por el cual un ser humano empieza a aprender el modo de vida de una sociedad, a adquirir una personalidad y a desarrollar la capacidad de obrar, desarrollar hábitos, habilidades, valores y motivos, a la vez como individuo y como miembro de un grupo. Factores que influyen en el éxito de la socialización: seguridad de apego, aprendizaje por observación, que es el aprendizaje que dan los niños a los padres, que es todo, imitan todo lo que hacen, y la sensibilidad de padres e hijos. Sociabilidad con otros niños. Los niños pequeños muestran interés por la gente externa, a hogar en general, por los de su tamaño. De 6 a 12 meses les sonríen, los tocan y balbucean cada vez más. Al año están aprendiendo a caminar y manipular objetos, prestan menos atención a otras personas. Y entre el año y medio y los 3 años los niños muestran cada vez mayor interés en lo que hacen los otros y aprenden cómo tratar con ellos. Para generalizar, los pequeños aprenden de imitación mutua. Algunos niños son más sociables que otros en lo que se refleja. Entonces ven sus rasgos temperamentales o estados de ánimo, las capacidades de adaptarse al cambio, la disposición para aceptar gente nueva. Los bebés que pasan tiempo con otros bebés son más sociables antes que los que están en su casa todo el tiempo.